Y yo solo una pequeña reflexión, porque es que me ha llamado la atención como jurista, o pretendido jurista, la conferencia de Manuel Reyes Mate, y he visto cómo desde el ámbito filosófico la reflexión de los valores, valor libertad, valor memoria, valor tolerancia, valor convivencia, los diferentes recorridos que he ido haciendo, yo he pensado, me he dado cuenta de que muchos de esos contenidos nosotros, las asignaturas de teoría del derecho, de derecho constitucional, utilizamos esos contenidos. Es decir, he hablado y ha hecho referencia a teóricos contractualistas como Rousseau, que nosotros lo utilizamos para explicar las teorías de la justicia. Ha citado pues las nuevas situaciones que obligan a repensar la figura de la ciudadanía y un largo etcétera, que al final dice, o por lo menos a mí me ha llamado la reflexión de decir que todo es independiente, pero todo está relacionado. Es decir, todos los ámbitos de las disciplinas, empezando por la filosofía, también toca algunos de los autores, temas y contenidos que nosotros, como juristas, tenemos que estar defendiendo en nuestros artículos, ponencias, etcétera, y damos clases a nuestros alumnos para intentarles transmitir que esa interrelación de contenido. Y quisiera felicitar a los organizadores de las jornadas, porque me parece un magnífico complemento a esa reflexión desde la filosofía, los valores, que luego se tienen que traducir en los llamados derechos humanos, que esos derechos humanos luego se traducen en los derechos fundamentales, y al final hay un trasvase del contenido reflexivo filosófico al contenido jurídico. Es decir, tenemos que darle forma a esa reflexión del mundo de los valores, de la idea, y trasladarlo al mundo de lo real. Es decir, ciudadanía, definamos jurídicamente ciudadanía, definamos, como dice la propia ponencia de Juan Manuel, derechos de los inmigrantes en el ámbito internacional y su recepción por los ordenamientos internos. ¿Por qué? Porque al final esos valores hay que traducirlos en leyes, reglamentos, derechos, obligaciones, etcétera. Por lo que me parece un magnífico complemento a la anterior. Por lo menos personalmente a mí me ha gustado esa continuidad de contenido en cuanto a las dos perspectivas, reflexión filosófica y reflexión jurídica. Me callo ya y sin mayor dilación le doy paso a mi apreciado don Juan Manuel Goy Martínez. Gracias. Van a oír ustedes muchas palabras: derechos humanos, derechos fundamentales, universalidad, igualdad, dignidad, y vergüenza. La palabra vergüenza nos la estarán ustedes oyendo permanentemente. Vergüenza y fracaso. Para mí además también es un placer estar en unas jornadas tan redondas, y les explico por qué. Cuando se habla de la extranjería o de la inmigración, más allá, es decir, no solamente vamos a hablar de inmigración, yo voy a hablar de inmigrantes, pero también de refugio y asilo, son condiciones jurídicas distintas. Uno tiene la idea de que solamente el mundo económico, el aspecto laboral o el aspecto jurídicos son los que inciden en él, ¿no? Es decir, la extranjería, la inmigración, el asilo, el refugio, hay que abordarlo desde muchos aspectos. El filosófico, aquí verán ustedes a muchos juristas, algunos muy teóricos como yo, pero luego también el aplicador práctico del derecho, el abogado, el juez, el letrado, pero también participan gente que se dedica a la ecología, etcétera, etcétera, y además se aborda la inmigración o se refleja cómo la inmigración queda plasmada en la cultura. En este curso van a ver ustedes la cultura relacionada con la inmigración en todos los ámbitos. Eso es una suerte en un país que denosta totalmente la cultura, como es España. Aquí, en este país, hablar de cultura es hablar de nada. Y también hay que agradecer estar en Motril, porque Motril es una zona, Motril y toda su zona alrededor, que conoce perfectamente las situaciones, que conoce la realidad de los flujos migratorios y entiendan que yo he hablado de realidad, no de problema. He oído aquí a alguien en la mesa, un representante o presidente de una asociación en defensa de los derechos de los inmigrantes, que la inmigración no es un problema. La inmigración es un proceso. Son procesos, los flujos migratorios son procesos, que hay que abordarlos desde todos los aspectos. Y además es una zona donde hay una voluntad política
he apreciado una voluntad política no siempre apoyada por las autoridades a niveles superiores, ¿eh? Y he visto la presencia como colaboradores, organizadores de no solamente de entidades políticas, sino también de ONGs, asociaciones, etcétera, que están asumiendo un papel que deberían asumir los poderes públicos, porque el respeto de los derechos, la garantía de los derechos corresponde a los poderes públicos. Son ellos quienes desatienden estos poderes públicos. Estos derechos. Cuando a uno le plantean hablar sobre derechos de los inmigrantes, a los que nos dedicamos a esto, pues los derechos de los inmigrantes se pueden estudiar de muchos aspectos. Yo terminaré hablando de los aspectos puramente constitucionales en el caso español, pero me voy a referir sobre todo a qué dice el derecho internacional en materia de derechos humanos en general, y luego en particular sobre los derechos de los inmigrantes. Me gustaría empezar con una frase, aparece en la película 14 kilómetros, que dice que seguirán viniendo y seguirán muriendo porque la historia ha demostrado que no hay muro capaz de contener los sueños. Estamos criticando determinadas decisiones políticas adoptadas o que se van a adoptar por la primera potencia mundial, por su presidente, el señor Trump. Criticamos la construcción de un muro con México cuando Europa está llena de muros. España tiene muros, muros de la vergüenza, con fronteras exteriores, pero incluso hay muros. Europa está construyendo muros en el interior. Hungría, no hay que irse mucho más lejos, Hungría. Por lo tanto, no es una situación que tengamos que ver mal de los demás, sino que tenemos que ver mal de nosotros mismos. Y quisiera hacerles unas pinceladas rápidas. La sociedad internacional ya el orden mundial ya se lo ha comentado aquí mi predecesor. Desde las aberraciones que se producen con las grandes guerras, responde y actúa en defensa de los derechos humanos, y los flujos migratorios están planteando un discurso. Están afectando mucho al discurso de los derechos humanos y, desde luego, resulta contradictorio con la idea universalista de los derechos plantear la ciudadanía o la vinculación de derechos humanos y ciudadanía. Es decir, eso es una cosa que hay que superar totalmente. Y los estados democráticos están buscando soluciones a los grandes desplazamientos de población que se producen en todos los ámbitos. La globalización se ha extendido al ámbito migratorio. Y estas soluciones deben de estar siempre orientadas a la integración de las personas que entran a vivir en un territorio determinado, en un territorio nacional determinado. No es así lo que estamos viendo en la realidad, pero deberían de estar orientadas. Y la única integración válida es el reconocimiento de derechos y además tomarnos en serio la migración. La migración no puede ser vista solamente como elementos o desde visiones puramente sectoriales, porque eso hace fracasar todas las políticas migratorias. Cuando se habla de políticas migratorias hay que tener en cuenta los factores sociológicos de la migración. El carácter temporal o definitivo. No es igual el inmigrante que viene a trabajar en un periodo de tiempo determinado que el inmigrante que viene a quedarse permanentemente. Si viene solo o viene acompañado. ¿Qué actitud tiene los extranjeros respecto al país de acogida y también respecto al país de origen? La actitud que tiene la población autóctona, es decir, el Estado que está recibiendo al inmigrante, cómo recibe al inmigrante, el no ver la inmigración como el alejamiento cultural o de nuestra cultura, y también últimamente nos hemos dado cuenta de que no podemos dejar de ver la inmigración desde una visión de género, porque no es igual el tratamiento del hombre inmigrante que el de la mujer inmigrante. Y el tratamiento de la mujer inmigrante hasta ahora se ha visto totalmente de una manera desvirtuada. Y también, para diseñar una política de inmigración, hay que tener en cuenta la distinta naturaleza de los inmigrantes. No es igual un inmigrante que otro. Cada uno tiene un proyecto vital distinto, pero además acompaña con un proyecto muy complejo. Cultura, religión, raza o idioma, etcétera, etcétera. Las causas por las que vienen de sus países, pues no es igual el inmigrante o el que viene huyendo políticamente porque está perseguido, que puede
levantar cierta simpatía o acogimiento, o al inmigrante laboral, que se ve de una manera distinta. ¿Qué grado de conflicto se puede generar en la sociedad debido a una mayor o menor integración? Y ahí tenemos cómo las políticas de integración asimilacionistas han fracasado terriblemente y, sin embargo, otras han tenido más éxito, y también el número de inmigrantes que puede acoger una determinada sociedad. Y también tenemos que tener en cuenta los beneficios y las contrapartidas. Esto es un planteamiento previo que yo les estoy haciendo. La inmigración tiene muchos beneficios, muchos, y hay que verlos todos en conjunto. Hay un enriquecimiento cultural, por supuesto. Nos han dicho ya que España es un país que somos fruto de una evolución cultural de todos los pueblos que nos han ido conquistando. El afianzamiento de la tolerancia, y cuidado, pongo un paréntesis, les he puesto la palabra tolerancia, de la cual yo no soy nada defensor, porque etimológicamente tolerancia implica el respeto a lo que nosotros respetemos lo que es inferior a nosotros, cuando no hay ninguna inferioridad. Hay una distinción, son culturas distintas, pero quería hablar sobre esto. Existen nuevos vínculos humanos y políticos, hay una nueva ciudadanía, que no es la ciudadanía tradicional, pero también, y eso es lo que se ha defendido por muchos políticos, aumenta la pirámide demográfica, con lo cual nos pueden ayudar en un momento determinado a pagar pensiones. Son comentarios que se hacen habitualmente. Y luego también económicos. Hacen el trabajo generalmente que no queremos hacer los españoles, o los nacionales de los países, cotizan a la seguridad social, pagan impuestos, compran viviendas en un momento determinado en este país. Yo no sé si a ustedes se lo habrán dicho o lo sabrán, pero gran parte del crecimiento económico español se debió a la gran cantidad de inmigrantes que llegaban a España. Y también hay algunas contrapartidas. Los llamo contrapartidas, no son cosas malas, sino son contrapartidas. La posibilidad de un conflicto cultural. Si no se gestionan bien los flujos migratorios, hay discriminación, xenomiedo, xenofobia, racismo. Y luego, la inmigración lo que ha puesto de manifiesto son las debilidades de determinados servicios públicos. Es decir, empleo, educación, servicios sociales, sanidad, vivienda, etcétera. Se ha demostrado que lo que teníamos no era bueno, pero no era bueno para ellos ni para nosotros. Es insuficiente. Eran insuficientes. Bueno, pues partiendo de estas políticas o de estas visiones y teniendo en cuenta que hay que mirar el proceso migratorio con amplitud, que hay que modificar los vínculos políticos para permitir que el inmigrante pueda participar en la toma de aquellas decisiones que le afectan directamente, claro que sí. El inmigrante que se asienta en un territorio determinado sufre unas decisiones políticas en las cuales él no participa, que hay que favorecer las políticas de ecodesarrollo, se ha visto aquí ya también, que hay que compaginar perfectamente la tolerancia, no tolerancia, sino la aceptación de lo que es distinto, con el cumplimiento de la ley. Todos estamos obligados a cumplir la ley, por lo tanto, el inmigrante que va a un país tiene que cumplir la ley de ese país. Hay que favorecer el cambio de mentalidad de los gobernantes, que a lo que se dedican es a tirarse la inmigración como un arma arrojadiza unos a otros, marcarse como objetivo la integración y eliminar la estigmatización de la inmigración irregular. Yo les hablo de inmigración irregular. Los inmigrantes no son legales o ilegales. Lo ilegales son las conductas, pero no la persona. Estamos viendo países donde su código penal contempla un delito la inmigración. Países europeos, países europeos más llamados democráticos. Ante esto, ¿qué tiene que decir el derecho internacional? Lo que tiene mucho que decir el derecho internacional. Desde los periodos, desde las guerras, la comunidad internacional se ha preocupado por favorecer la protección internacional de derechos humanos. Esto implica, en el momento en que se firman las grandes declaraciones de derechos y que se incorporan a los estados, y luego veremos a ver cómo se pueden incorporar, que los estados ya no son los únicos que tienen capacidad para regular el ámbito de derechos, libertades y obligaciones que existen las personas que están asentadas en su territorio, sino que el derecho internacional es un límite a esa capacidad de los estados. El debate derechos
soberanía estatal es un debate que hoy en día ya está perdido desde el punto de vista del derecho internacional, pero que los Estados se resisten de una manera terrible a perder. Los Estados siguen creyendo que ellos son los únicos que tienen capacidad para establecer un ámbito de derechos y libertades. Y, sin embargo, forman parte de una comunidad internacional y se vanaglorian de ello. Es que yo he firmado la Declaración de Naciones Unidas, es que yo he firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Mire usted, como usted ha firmado eso, usted tiene ciertas obligaciones respecto a esto, ¿eh? De tal manera que el derecho interno ya no puede rechazar lo que le están diciendo los tratados internacionales. No puede rechazarlo. Derecho internacional, el orden internacional, los diferentes tratados, convenios, etcétera, están señalando un núcleo de derechos que están vinculados con la humanidad, con el ser humano, con la persona. Y cuidado, no me refiero a un núcleo de derechos muy limitado a la vivienda, la alimentación y la vida, no. Es un núcleo de derechos mucho más amplio. Los derechos ya, por tanto, no forman parte de los asuntos internos de los Estados y son expresión directa de la dignidad del ser humano. Cuando yo estudié Derecho, hace ya muchos años, cuando hablaba de la justificación, a la fundamentación de los derechos, asistíamos al eterno enfrentamiento entre el positivismo y el naturalismo, y eso hoy en día ya está totalmente superado. Los seres humanos son dignos y en su calidad, en su condición de dignos, son titulares de una serie de derechos y libertades si tienen que ejercerlos adecuadamente. Y, por lo tanto, los poderes públicos tienen la obligación de garantizar y proteger esos derechos. Por lo tanto, ya no nos vale con lo que los Estados decidan por sí. Ante esta visión general de que el orden internacional ha impuesto una limitación a los Estados, es verdad que no podemos olvidar que el derecho internacional respeta profundamente el principio de constitucionalidad. Es decir, los Estados recepcionan el derecho internacional a través de sus constituciones. ¿Qué posturas hay? Las posturas son totalmente distintas. O bien otorgan rango constitucional a los tratados internacionales, es decir, las constituciones otorgan rango constitucional, incluso algunas de ellas rango supraconstitucional. Y yo les pondría ejemplos. Venezuela, Ecuador, Bolivia, alguna parte del nuevo constitucionalismo soviético, algunos estados, que dicen que los tratados internacionales prevalecen sobre el derecho interno cuando sean más favorables al ámbito de derecho que reconocen sus constituciones. Y tengan ustedes presentes una cosa, los tratados internacionales son mucho más genéricos a la hora de reconocer derechos, mucho más genéricos que las propias constituciones internas. Y luego existen otros modelos constitucionales que lo que hacen es reconocer valor interpretativo a los tratados. Cuando se estaba debatiendo la Constitución española, en el proceso constituyente español, que hemos vendido como ejemplo a gran parte de la humanidad, había dos posturas muy claras: o que la Constitución contuviera una declaración extensa de derechos y una enumeración de derechos muy minuciosa, o bien una referencia genérica a los tratados internacionales. Bueno, afortunadamente se hizo una declaración minuciosa, que para la época, para el año 78, estaba muy bien, y además teniendo en cuenta de dónde veníamos, pero también se incluyó una cláusula referente a los tratados internacionales. El artículo 10.2 de la Constitución española nos dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas que la Constitución reconoce se interpretarán de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos sobre las mismas materias ratificados por España. Bueno, por lo tanto tenemos un ámbito de derechos más o menos grande, clasificado de una manera rara, porque se clasifican por su garantía y no todos los derechos humanos en España son derechos fundamentales, hay que distinguirlo, pero también se establece una referencia a los tratados. Y esto en un principio es verdad que se interpretó por los grandes aplicadores del derecho como que solamente tenían un valor interpretativo. Pero posteriormente se ha ido modulando esa visión, y se ha ido amplificando esa visión. Los tratados
ha dicho nuestra Constitución y nuestra jurisprudencia. El artículo 96 dice que los tratados y demás instrumentos internacionales forman parte del ordenamiento jurídico cuando están válidamente celebrados, ¿sí?, ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, pasan a formar parte del ordenamiento jurídico español. Son norma en España y, por lo tanto, son de obligado cumplimiento. ¿Vale? Y cuando estos se refieran a derechos y a libertades, se constituyen en un auténtico parámetro para que el derecho interno regule esos derechos y libertades. De tal manera que hoy en día la ley orgánica reguladora de los derechos y libertades, en el caso español, tiene que tener en cuenta lo que nos dice los tratados internacionales que el Estado español ha ratificado. Pero es más, aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que los tratados internacionales no se convierten por sí mismos en canon de constitucionalidad o en medida de constitucionalidad, es decir, aquellos derechos que reconozcan los tratados internacionales que no sean derechos en España, que la Constitución española no los haya reconocido como derecho, no son derechos fundamentales en España. Pero eso tampoco es correcto, tampoco es cierto, porque los tratados son instrumentos valiosos para configurar el sentido y alcance de los derechos que recoge la Constitución. Contribuyen a identificar esos derechos y, aunque no reconocen ni otorgan derechos, el contenido de los tratados o de los convenios se convierte, en cierto modo, en el contenido constitucionalmente declarado de los derechos y libertades que enuncia nuestra Constitución. Esto ya lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 91 y lo volvió a decir en la famosa sentencia 236-2007 de 7 de noviembre, la famosa sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración en varios de sus artículos. Y a través de esta jurisprudencia, la sentencia 236 y otras que vinieron conjuntas con ella, el Tribunal Constitucional, al examinar si lo que contenía la Ley de Extranjería, la mal llamada Ley de Extranjería 8-2000, en la versión 8-2000, que fue la que fue recurrida, referente al derecho a reunión, asociación, sindicación, huelga y educación y la tutela judicial efectiva a los trabajadores, tomó como elemento interpretativo, aplicativo y desiderativo lo que decían los tratados que España había firmado. Y llegaba a firmar la sentencia. Esto es lo que dicen los tratados internacionales y, por lo tanto, usted tiene que aceptar lo que dicen los tratados internacionales porque para eso usted ha ratificado esos tratados. A eso se unía que la Constitución española, cuando regula los derechos, en general, en algunos derechos, contempla expresiones muy generales. Es decir, cuando, frente a en otras ocasiones en las que los limita a un grupo determinado de personas. Cuando la Constitución habla del derecho de petición, habla de que los españoles tienen derecho de petición. Cuando habla de la igualdad, dice que los españoles son iguales ante la ley. O cuando habla del derecho al trabajo, habla del derecho al trabajo de los españoles. Pero, sin embargo, cuando se refiere a otros derechos, derecho a la educación, dice todos. Y en ese todos entran españoles y extranjeros. Y entran españoles y extranjeros, estén o no regularizados. Especialmente cuando son menores, porque el derecho internacional que España ha ratificado en materia de derechos del menor reconoce a todos los menores, con independencia de su situación, el derecho a una educación, porque la educación es un elemento imprescindible para la dignidad del ser humano y para el libre desarrollo de su personalidad. Y, por lo tanto, ahí no cabe ningún tipo de limitación. O cuando habla del derecho de reunión o asociación, dice la Constitución, se reconoce o se garantiza. No distingue entre españoles y extranjeros. O cuando habla de la tutela judicial efectiva, habla de la tutela judicial efectiva para todos. Y cuando habla del derecho a la huelga o a la sindicación, va referido a los trabajadores. A los trabajadores. Pero ahí, es decir, utiliza un concepto de trabajador que no está definido de ninguna manera. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que el concepto de trabajador hay que entenderlo en sentido amplio. Y que una persona que está prestando sus servicios a un empleador es un trabajador, tenga o no contrato de trabajo. Tenga o no contrato de trabajo, es un trabajador. Y, por lo tanto, hay determinados derechos, sobre todo
el de sindicación y el de huelga, que son derechos de garantía y de defensa de posible violación de sus derechos, que no se les puede quitar. Y para eso recurre a los tratados internacionales. ¿Vale? Ya se ha hablado aquí, pero yo se lo traigo a colación para que ustedes lo vean. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con las limitaciones, con la discrepancia posterior, pero dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. El artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que es, una norma básica para el derecho español, habla de que el goce de los derechos y libertades ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, nacimiento o cualquier otra situación. Es decir, es que no admite ningún tipo de discriminación. O la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción de origen nacional o social. Esto por poner uno de los muchos ejemplos que podíamos poner. Por lo tanto, el derecho internacional nos está marcando un ámbito de derechos muy importante. Y los Estados, a la hora de regular eso, tienen que tener en cuenta cómo lo regulan. Pero vamos más allá. Es decir, no solamente el gran derecho internacional de los tratados internacionales y el derecho comunitario. Claro, el derecho comunitario es radicalmente distinto para nosotros porque desde el momento en que España acepta la entrada en la Unión Europea y ratifica el derecho comunitario, todo el derecho que provenga de Europa es aplicable en España y de obligado cumplimiento. Tanto los tratados originarios, en todas sus modificaciones, incluso el Tratado de Lisboa y el Tratado de Funcionamiento, como el derecho derivado, reglamentos, directivas, decisiones, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que hay que aplicar el derecho uniformemente en todos los Estados, que en principio, tiene efecto directo. Hay excepciones en las directivas, pero incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que aquellas directivas que sean muy completas y muy desarrolladas tienen efecto directo y que el derecho comunitario prima sobre el derecho nacional. Cuidado, aquí hay que hacer una acotación. Prima sobre aquellas materias cedidas a la Unión Europea, sobre aquellas materias que no han sido cedidas, no. Pero hay muchas materias cedidas que están afectando a los procesos migratorios, sobre todo la creación de un espacio de libertad y seguridad, que es donde se mete la inmigración, y que eso ha sido cedido a la Unión Europea. Por lo tanto, lo que dice la Unión Europea tiene mucho que decir. También es verdad que la vinculación, la Unión Europea cuando habla de estos temas lo refiere a la ciudadanía y el concepto de ciudadanía de la Unión Europea es un concepto muy limitado. Pero, no obstante, ahora veremos lo que nos dice la Unión Europea. No hay integración de la población inmigrante si no hay derechos y el derecho internacional tiene todo que decir. Existe para España un gran grupo de tratados internacionales, los tratados internacionales principales, la Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Europea, la Convención de Derechos del Niño, forman un grupo muy homogéneo que es lo que se llama el derecho internacional de los tratados, pero no solamente ese derecho. Existen una serie de instrumentos internacionales que afectan a todos los ámbitos temáticos que nos podamos imaginar. Yo no se los voy a enumerar, por supuesto estaría aquí toda la tarde enumerándole tratados internacionales, pero para que vean de qué materias se abordan. Derechos de los pueblos indígenas y de las minorías, la prevención de la discriminación, derechos de la mujer específicos, derechos del niño, derechos de las personas de edad, derechos de las personas con discapacidad, los derechos humanos ante la administración de justicia, el bienestar, progreso y desarrollo social, la promoción y protección de los derechos humanos, el matrimonio, el derecho a la salud, empleo, libertad de asociación, la esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso, instituciones, etcétera, el derecho de los trabajadores migrantes, nacionalidad, apatridia, asilo y refugio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, el derecho humanitario, etcétera, etcétera. Es decir, existe derecho internacional que está regulando todos esos ámbitos con carácter específico, en los cuales se encuentran inmersos la población inmigrante y que es de aplicación
cuando los Estados los han ratificado. Y España es un país que ha ratificado la mayor parte de esos tratados internacionales. Existe también el derecho humanitario. Es decir, el derecho humanitario está estableciendo una serie de derechos para las personas migrantes, para todos los que están en un conflicto bélico, y es verdad que es un derecho que se aplica de manera distinta al derecho internacional, normal, porque este se aplica en tiempos de guerra. Pero hoy en día estamos asistiendo a grandes desplazamientos de la población como consecuencia de procesos bélicos. Por lo tanto, eso también es de aplicación. Existe toda una normativa comunitaria en materia de inmigración. Ahora me haré referencia a ella. Enorme. La Unión Europea, a pesar del gran fracaso, es un fracaso estrepitoso, y ha evidenciado el gran fracaso que está teniendo la Unión Europea en este momento, ha dictado una cantidad de normas impresionante en materia de migraciones. Y luego existen convenios específicos en materia en relación con la inmigración. Ahí tienen, como convenios sobre flujos migratorios laborales, sobre la cooperación en materia de inmigración, convenios de readmisión de personas en situación irregular, movilidad de jóvenes, doble nacionalidad, etc. Esos también están estableciendo un margen de derechos para las personas inmigrantes. Y con respecto al derecho comunitario, el Tratado de la Unión, que incorpora la Carta de Derechos, es decir, con el Tratado de Lisboa se incorpora la Carta de Derechos como elemento imprescindible de la Unión Europea. No olvidemos que la Unión Europea es un espacio de derechos y de derechos. Y eso es fundamental para que la Unión Europea sea algo más que una pura unión económica o aduanera. El Tratado de Funcionamiento nos explica cómo es el Tratado de la Unión. Claro, esto se complicó tanto que nos tienen que explicar cómo se aplica el derecho comunitario. Todo el proceso, el acuerdo Schengen, que establece la libre circulación, el libre movimiento. Las conclusiones de los consejos europeos, claro, ahí es verdad que las conclusiones son un canto al sol, o un brindis al sol, porque cuando se consiguen conclusiones son bastante limitadas, porque ahí es verdad que los 28 estados sacan sus armas, y su arma es la defensa de su propia soberanía. La Unión Europea ha tenido consecuencias muy importantes, ha supuesto un gran avance, pero también ha puesto de evidencia muchos fallos. Y entre algunos de los fallos que ha puesto en evidencia es la admisión de nuevos socios que no tienen un estándar mínimo de derechos humanos dentro de sus territorios. No quiero hablar de ningún país en concreto, por si algún nacional de esos países está aquí y se enfada conmigo, pero hay muchos países que no tenían que haber entrado en la Unión Europea, porque no son democracias auténticas. Bueno, por supuesto, el Convenio Europeo de Derechos Humanos es básico, es decir, la Unión Europea recoge ese convenio. Y luego existe una gran cantidad de derecho derivado referente a inmigración, reglamentos, directivas, decisiones y un sistema europeo común de asilo, así llamado, mal llamado porque no es un sistema común de asilo, no se ha conseguido que sea válido, que es el SECA, que está compuesto, modificado en 2013, pero que hemos visto que no funciona. La política, si la política migratoria ha fracasado, la política en asilo, en materia de asilo, es una auténtica vergüenza, una auténtica vergüenza. Y entre ellos, algunos acuerdos, como el acuerdo con Turquía, el acuerdo de la vergüenza. Esto le podremos llamar el acuerdo de la vergüenza. Saben más o menos, ¿no?, en qué funciona, en que los países devuelven a Turquía todo lo que entra por ahí y ya veremos a ver lo que pasa. A cambio de eso le han dado un pastizal a Turquía, le han dicho, que yo no sé si los turcos no se han dado cuenta de que eso no se va a poner nunca en marcha, que van a acelerar el proceso de incorporación, pero eso está bastante lento y, muchas cosas. Pero, es una violación flagrante de tratados internacionales en materia de derechos. Es una violación flagrante. Vulnera toda la legislación humanitaria, europea e internacional, que, en aplicación del principio non-refoulement, es decir, no devolución, pues prohíbe las devoluciones colectivas, las deportaciones a países no seguros, y va en contra de todos los valores que imperan en la Unión Europea. Un espacio de derechos,
En materia comunitaria, la Unión Europea ha adoptado una política de seguridad frente a una política migratoria. Yo no digo que no tengamos que adoptar una política de seguridad. Yo no discuto eso. Pero hay que adoptarla de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos y libertades. Claro. Medidas curiosas que se han adoptado en Europa. O sea, no solamente el acuerdo de Turquía. Hungría, la famosa valla que está construyendo Hungría. O la modificación de la ley penal, de Código Penal en Hungría, que condena al inmigrante irregular hasta 3 años de cárcel. O el Parlamento danés, que ha adoptado medidas limitativas. O Suiza y Alemania, que han modificado sus legislaciones para limitar al máximo el derecho a la reagrupación familiar, que en España es un derecho que viene reconocido legalmente como consecuencia de un tratado internacional, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es que es así. Es decir, la Constitución española no contempla el derecho a la vida en familia. Habla de intimidad familiar, que es distinto. Pero por aplicación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos se reconoce el derecho a la reagrupación familiar. También es verdad que lo han desvirtuado al máximo, lo han limitado al máximo en España, pero viene como consecuencia de un tratado internacional. Y luego existen algunas medidas que esto ya son apoteósicas. Es verdad que las han eliminado, pero en Cardiff estaban obligados los solicitantes de asilo a llevar pulseras identificativas, y en otras ciudades se pintaban las casas de los solicitantes o de los refugiados. A mí esto me recuerda a periodos no tan lejanos en la historia. Y eso se ha adoptado en la Unión Europea. Es verdad que han llegado a los tribunales y han dicho, ustedes no pueden hacer esto. Cuidadito. Pero esto se ha hecho. Yo recuerdo en otros periodos que les obligaban a llevar cosida la manga de alguna cosa, o también les pintaban una estrella en las puertas, para luego entrar a lo que entraban. Esto se está produciendo hoy en día en Europa. Porque no se ha adoptado una adecuada política en materia migratoria. Hay que conjugar muy bien, ponderar y aplicar medidas proporcionales entre el derecho que corresponde a los Estados a decidir quién entra o no en su territorio, es decir, los Estados, el principio de soberanía. Ya ahora una política migratoria común puede establecer un volumen de migración y determinar unos requisitos para que se entre en los países. Eso es un derecho que corresponde a los Estados. Pero el estándar de derechos y libertades que establece la comunidad internacional establece que cuando están en el territorio de los Estados son titulares y deben de ejercer, se les debe de proteger, una serie de derechos y libertades. ¿Todos o no? Ahora lo veremos, pero sí una serie de derechos y libertades, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que la admisión de los tratados internacionales, cuando España ratifica los tratados internacionales, también implica admitir la jurisprudencia emanada de los tribunales que crean esas entidades internacionales o esos tratados internacionales. Eso es fundamental y básico. Es decir, hay que ver qué valor tiene la jurisprudencia internacional. Yo me quedo con los dos grandes tratados, los dos grandes tribunales. El Tratado de la Justicia de la Unión Europea y el Tratado Europeo de Derechos Humanos. Primero aplica la Convención Europea de Derechos Humanos y el segundo se dedica a interpretar todo el derecho comunitario. Bueno, pues el Tribunal Constitucional, no hay que irse muy lejos, el Tribunal Constitucional español, ya en el año 93, dijo que la jurisprudencia del Tribunal Europeo toda, no solamente la que se refiere a España, por cierto, España ha sido condenada varias veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación de derechos humanos, no solamente ha de servir de criterio interpretativo, sino que también resulta de aplicación inmediata en nuestro ordenamiento. Es decir, cuando el Tribunal Europeo está diciendo que tal acto implica violar derechos humanos, eso hay que aplicarlo en España. Y respecto a la jurisprudencia del TJUE, saben, no me voy a poner a explicarles que hay una modificación con el Tratado de Lisboa, se modifica el nombre de los tribunales, pero vamos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho, el Tribunal Constitucional del año 2012, que el tribunal quien aplica la doctrina interpretativa emanada del TJUE vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por parte del
o sea, de la parte procesal interesada, puesto que ha aplicado mal la norma. Es decir, cuando el Tribunal de Justicia dicta jurisprudencia, esa jurisprudencia hay que aplicarla en España. Por lo tanto, la jurisprudencia del Tribunal Europeo tiene un efecto interpretativo y aplicativo. Y aquí es verdad que en España nos hemos encontrado con un problema durante mucho tiempo, porque la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no era de obligado cumplimiento, podía ser de cumplimiento imperfecto, claro. Cuidado, que eso es un gran error. Y además no existía un procedimiento previamente establecido para ver cómo se aplicaba. Sí es verdad que la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece toda una serie de pasos para aplicar la jurisprudencia. Y en ese sentido es interesantísima e importantísima. Ha sido fundamental lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho en temas tan importantes como el derecho a la vida en familia, el derecho a la reagrupación familiar. Y que en España ya contemplaba la ley del 85, pero muy poquito. Es verdad que la ley en España en el año 85 el problema, los flujos migratorios no supusieron ningún problema para los gobiernos, pero posteriormente, al ampliarse, los estados reaccionan. España aprueba la ley 4/2000, que es modificada inmediatamente por la ley 8/2000, que lo que hace es cortar de manera interesante o importante la reagrupación familiar, que ha sido siendo reducida posteriormente. Pero también, por ejemplo, ahí está una jurisprudencia muy interesante en la protección del interés del menor extranjero en materias de retorno, devolución o ingreso en el país. Muy interesante. Como yo he dejado mi ponencia, la tiene el director, ahí hago referencia a la jurisprudencia, a las sentencias en concreto. También ha dictado una jurisprudencia interesantísima en materia de los centros de internamiento y la garantía del derecho a la libertad. Aquí van a tener jueces de centros de internamiento que les pueden hablar de la experiencia, de la situación, porque existe una nebulosa jurídica en torno a los famosos CIES, etcétera, etcétera. ¿Qué son? ¿Qué régimen tienen? O también sobre el principio de no devolución. Y en materia de asilo, especialmente, en materia de asilo, ha dictado una jurisprudencia enorme o muy voluminosa en materia de la naturaleza del riesgo, la evaluación del riesgo, porque esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de no conceder el asilo, de el concepto de protección suficiente o no, de la protección en el interior de un país o la reinstalación en otro país distinto, en las expulsiones colectivas, en materia de obstáculos a la expulsión fundadas en violación de derechos humanos, en el concepto de seguridad del otro país, el concepto de país seguro, en la eliminación de la protección internacional o cuando cesa la protección internacional. Y todo esto está regulado perfectamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por lo tanto, los tribunales españoles tienen que aplicar esa jurisprudencia. También sobre el retorno en frontera. Esto es como se llama en bonito, Esto es lo que vulgarmente se conoce como las devoluciones en caliente. Las devoluciones en caliente, pues ahí tienen, violan varios artículos de derecho internacional y a eso no se le da validez con regularlo legalmente. Es decir, con incluirlo en una reforma legislativa no se le da validez. Bueno, hay que tener en cuenta que la comunidad internacional, en su preocupación por la violación de derechos humanos, tiene que tener muy en cuenta, cuando se devuelve a un ciudadano o a un país, hay que hacerlo con una serie de garantías. Muy importantes las garantías. Porque este señor o esta señora, o este niño o esta niña, puede ser perseguido en el país al que se devuelve por muchas razones, por muchas. No solamente políticamente, sino religiosamente, por identidad sexual, etcétera, etcétera. Y eso hay que tenerlo en cuenta. La comunidad internacional no puede permitir que un señor o una señora, un niño, bueno, cuando son los menores hay más garantías, pero también se hace, entra en frontera e inmediatamente se le toma de la mano y se le devuelve. Pero bueno, claro, también el concepto de frontera habría que estudiarlo profundamente, pero no es objeto de esta ponencia mía. En fin. Con respecto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bueno, pues a través de su jurisprudencia, el TJUE lo que ha dicho es que todos los órganos
judiciales, tienen que aplicar el derecho de la Unión y protegerle los derechos que el derecho comunitario otorga a los ciudadanos, y se ha convertido en algo más que un elemento interpretativo, porque es fuente de derecho, a través del principio de primacía. Hay incluso una sentencia, y tienen ustedes la sentencia desde el año 70 ya, que habla del papel del tribunal como encargado de la determinación de los principios generales de derecho, y especial relevancia tiene la inclusión por el tribunal del respeto a los derechos fundamentales como parte integrante de los principios generales del derecho, y que la salvaguardia de estos derechos debe ser garantizada en el marco de la estructura de los objetivos de la comunidad, porque la Unión Europea es un Estado de derechos, o es una comunidad de derechos. Eso lo lleva diciendo el TJUE desde el año 1970. Es verdad que no se le hace mucho caso ni por parte de las autoridades nacionales ni por parte de las propias autoridades comunitarias, pero es lo que hay, es lo que existe. Por último, se habla de la necesidad de coordinar la interpretación de los dos órganos jurisdiccionales, porque sí es verdad que están hablando los dos de derechos, pero hablan de derechos en ámbitos distintos, y es necesario establecer elementos de coordinación, no solamente entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el TJUE, sino también de estos dos órganos con todos los tribunales constitucionales encargados de la garantía última de los derechos. Yo les he puesto aquí el caso del Tribunal Constitucional Español, pero estamos hablando de España. Pero sería necesario coordinar. Sí es verdad que en eso el Tribunal Constitucional ha cambiado de una manera muy profunda, y los tribunales ordinarios, que son los primeros garantes de los derechos, también. Cuando hace muchos años no se citaba jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde hace muchos años ya vemos cómo los jueces han recurrido a esa jurisprudencia y cómo el Tribunal Constitucional resuelve de acuerdo con esta jurisprudencia. Pero todavía es necesario coordinar mucho más las decisiones de los dos grandes órganos. En base a esto que yo les he hablado, y ahora ya les prometo ir más rápido, no quiero aburrirlos mucho, porque ya va siendo tarde, ¿qué pasa con la Constitución española? Pues que la Constitución española es un todo en el que cada precepto encuentra acomodo en relación con otro precepto. Es decir, la Constitución española no es el artículo 1 por un lado y el 2 por otro lado. No. La Constitución española responde a un elemento interpretativo conjunto que está marcando un ámbito de derechos y libertades. Por supuesto, la dignidad humana. Partimos de ahí. La dignidad es el fundamento del orden político y de la paz social. La dignidad y los derechos derivados de la dignidad. ¿Qué derechos se derivan de la dignidad? Díganme ustedes. Todos. Es cierto que el estándar de dignidad puede cambiar en un momento determinado. El estándar de dignidad que tengan ellos mismos. En un país que se está muriendo de hambre, o en Suiza, claro. Conforme vamos consiguiendo derechos, queremos más derechos. Cuando el principal derecho que uno quiere conseguir es el derecho al agua, claro, el disfrutar del ocio puede ser peregrino, pero todos forman parte de la dignidad. Los tratados internacionales como elemento interpretativo, y luego lo que dice la Constitución. Y el artículo 9 habla de la sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución. Y el artículo 9.2 habla de la igualdad real y efectiva. Y hay que respetar el contenido esencial de los derechos, porque está marcando qué es un derecho fundamental. Y no podemos olvidar, como nos ha dicho quien me ha precedido y como ha dicho Salvador, que existen una serie de valores y principios que, aunque no son exigibles directamente porque se han manifestado a través de derechos y libertades, inspiran toda la actuación de los poderes públicos. Y además, España es un Estado social y democrático de derecho. Y eso no quiere decir solamente que los españoles podemos votar cada 4 años. Quiere decir que nos regimos por el derecho, y parte de ese derecho es derecho internacional, porque voluntariamente lo hemos querido, por tanto nos obliga. Y que además vivimos en un Estado social que tiende a la solidaridad, a la igualdad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso establece que los extranjeros son titulares de una serie de derechos. Extranjeros, inmigrantes en general. Dependiendo de su situación o dependiendo del derecho, se podrán ejercer o no, dependiendo de su situación. El Tribunal Constitucional, antes de que existiera legislación específica en materia de extranjería, ya dijo en una sentencia en el año
84, que habían 3 grupos de derechos para los inmigrantes. Esto seguramente lo conozcan, pero yo se lo repito rápidamente. Había algunos derechos que están vinculados a la dignidad y, por lo tanto, son iguales para españoles y para extranjeros. Y son iguales para españoles y para extranjeros sin distinguir si el extranjero está en situación o no regular. Porque están vinculados a la dignidad. Por lo tanto, ese extranjero o ese inmigrante que sea irregular o que esté en situación irregular también lo tiene. Porque si no, dejaría de ser digno. Luego hay derechos que no pertenecen a los extranjeros en principio, que son los derechos, el derecho al voto. Cuidado con las matizaciones, atendiendo a criterios de reciprocidad, etcétera. Con lo cual, al final se les está privando a los extranjeros, al inmigrante, de tomar parte de decisiones que le afectan. Y luego existen derechos que pertenecerán o no a los extranjeros según establezca la ley y los tratados internacionales. ¿Vale? Estas son las sentencias más importantes que se han dictado a la Ley 8, a la Ley 8/2000. Ahí yo les puedo dejar esto luego si lo quieren. Esto es cómo ha evolucionado la legislación de extranjería, pero yo se la cuento rápida. La Ley 85 fue una mala ley, pero era lo que había y tampoco tuvo una trascendencia fundamental. Pero la Ley 4/2000 sí fue una buena ley que partía de un elemento fundamental, y era establecer el criterio de igualdad como elemento interpretativo. No como elemento interpretativo. Sí, lo que decía es que los extranjeros gozarán en España en igualdad de condiciones con los españoles, de los derechos y libertades reconocidos en el título de la Constitución en los términos establecidos en la ley. Y luego la ley era generosa al reconocimiento de derechos. Esto, parafraseando a algún escritor, fue la crónica de una ley anunciada o de una muerte anunciada. Conforme se estaba aprobando la ley, el gobierno comunicó que si volvía a ganar las elecciones, si tenía mayoría suficiente, iba a derogar la ley o iba a modificar la ley. La Ley 4/2000 equiparaba en derechos fundamentales, en derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a la vida en familia. La Ley 8/2000 se carga el espíritu de la Ley 4/2000, vuelve al criterio del año 65, la igualdad aparece solamente como elemento interpretativo y se refuerza ampliamente el criterio de residencia legal. El criterio de residencia legal es un criterio válido para algunos derechos, pero no válido para otros. Porque el derecho internacional nos dice que no se pueden establecer distinciones en ese ámbito, ¿vale? Y ha sido modificada todas estas veces, Las últimas, en el año 2015, en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, las devoluciones en caliente, el 2015, y hay una última reforma que no entra aquí, que es la del Código Penal. El Código Penal también afecta a los inmigrantes. Vale. Con lo que tenemos ahora mismo, con lo que dijo el Tribunal Constitucional, con lo que dicen los tratados internacionales, con lo que ha dicho la jurisprudencia internacional y tal y como lo contempla nuestra Constitución, los inmigrantes que se encuentran en España son titulares en condiciones iguales que los españoles, iguales, de estos derechos, que son varios, pero no por concesión legislativa, sino por concesión jurisprudencial y por interpretación de tratados y aplicación de tratados internacionales. Estos son derechos que están especialmente vinculados a la dignidad del ser humano. El ser humano no es digno, o es mucho menos digno, si no tiene estos derechos. Ahí los tienen ustedes, Bueno. Hay otros derechos que tienen un reconocimiento limitado, el derecho de petición, la libertad de residencia y circulación. Vamos a ver, los inmigrantes, cualquier inmigrante no tiene el derecho a circular libremente, porque eso se lo han reservado la soberanía de los estados. Ahora bien, cuidado, una vez que entra dentro del Estado, sí tiene determinados derechos. Bueno. También se exige estar en situación de regularidad para determinados derechos, pero porque la ley lo exige. Bueno, ahí. Defender España, el ejercicio de profesiones tituladas, fundación, la propiedad privada, el derecho a contraer matrimonio. Vamos a ver, también existen contraprestaciones, es decir, cuando se contrae matrimonio, se contrae matrimonio de acuerdo con la ley española. Eso, efectivamente, eso es así. Pero tienen más derechos, y algunos de estos derechos vienen reconocidos a través del derecho internacional. Existe el derecho a tener una identidad diferente, una identidad que se manifiesta en el ámbito religioso, cultural y lingüístico. Esto lo reconoce el PIC del 66 y
el derecho internacional de los derechos en general, pero especialmente la Observación General 23 del Comité de Derechos Humanos de este pacto. Porque no se exige ser ciudadano del Estado para tener estos derechos. Algunos de estos derechos están vinculados directamente a derechos fundamentales. Claro que la identidad religiosa está vinculada directamente a la libertad religiosa que reconoce el Estado español, y la cultural y lingüística al derecho a la educación. Tienen derecho a utilizar la lengua propia en privado. Claro, efectivamente, estaría bonito que nos lo permitiéramos en privado. En algunos países no se lo permiten. El derecho, cuando estén en un juicio por defensa o garantía del derecho a la tutela judicial, a utilizar un intérprete y a que se les traduzca en el juicio. En relación con el derecho a la educación, tienen derecho a elegir formación religiosa en la escuela. No quiero decir el grado de incumplimiento que hay de este derecho. El derecho a su libertad de conciencia, el respeto a su identidad y a la dignidad, el derecho a asociarse, la libertad de expresión y producción artística. Se han dado contradicciones terroríficas en este país. Es decir, padres inmigrantes en situación de irregularidad, que son padres de niños que están escolarizados, que no pueden asociarse para defender sus derechos fuera de la escuela, pero que sí pueden asociarse dentro de la escuela. Claro, porque los niños, especialmente protegidos por la Convención de Derechos del Menor, tienen derecho a la educación, y entonces los padres podían asociarse dentro de la escuela, pero no fuera de ella. Luego eso se modificó. En materia religiosa tienen derecho a profesar sus creencias religiosas, a no profesar ninguna creencia, a manifestar públicamente sus creencias, a practicar actos de culto, recibir asistencia religiosa, conmemorar sus festividades, celebrar ritos religiosos, celebrar la celebración del matrimonio, recibir sepultura, usar sus símbolos religiosos en España, todavía por ahora. Por ahora. No sabemos lo que puede pasar, pero por ahora tienen esos derechos vinculados a la libertad, a su identidad religiosa. ¿Vale? Tienen derecho a la reagrupación familiar. De la ley 8/2000, la ley 14/2003 y la reforma de la ley 2/2009 va estableciendo limitaciones muy importantes al derecho a la reagrupación de los inmigrantes. Pasó de un derecho bilateral de las dos partes a ser un derecho solamente del reagrupante. Es un derecho reconocido por vía convencional, ahí tienen ustedes, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el 16 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 16 de la Carta Social Europea, el artículo 9.1 de la Convención de los Derechos del Menor, del Niño, y el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Todos esos tratados reconocen ese derecho, porque en España no existe la vinculación directa con ningún derecho. No deriva en España de la intimidad familiar, sino de la protección a la familia y del menor, que no es un derecho fundamental en España, y de los tratados internacionales. Bueno, no les voy a hablar del ámbito protegido del derecho a la reagrupación familiar, porque eso es coger la ley y se está ahí. Es verdad que, como en España la regulación del matrimonio es tan amplia, el derecho a contra de matrimonio el derecho a la recuperación de los familiar de los inmigrantes es igual de generosa. Reconoce a la pareja homosexual o del mismo sexo, o las uniones de hecho, porque también están reconocidas, etcétera, etcétera. Pero ha establecido muchas limitaciones en materia de menores y en materia de hermanos y en materia que era muy generosa al principio. Esto se ha ido modificando. También es verdad que exige la residencia legal del inmigrante que reagrupa y que limita la actuación de los Estados, porque cuando se tiene derecho a reagrupar a familiares no le puedes prohibir la entrada en el país, y tampoco permite expulsar a determinados inmigrantes cuando existe un vínculo familiar que reúna determinados requisitos. Por tanto, los Estados no son libres de echar a cualquiera. Tienen que tener en cuenta la situación familiar y de arraigo del inmigrante. Y, por supuesto, hay límites. Ningún derecho es limitado, pero son límites que hay que demostrar especialmente. Algunos de estos límites hoy en día están encontrando mucho acomodo ante situaciones de violencia tan importante o de amenaza yihadista, etcétera, etcétera, porque tendemos a identificar inmigración o extranjería con yihadismo cuando no tiene nada que ver. Entonces, eso
hay que actuar con esos límites, hay que actuar de manera muy limitada. Y voy a terminar ya, les prometo que ya termino. Donde mayor exclusión se produce es en materia de derechos políticos. Ahí tienen ustedes otra cita, donde dice que el extranjero es un excluido, un conciudadano, a veces es persona, pero hombre, apenas. En materia de derechos políticos existe mucha limitación. Y ahí es donde los tratados internacionales permiten mayores limitaciones a los Estados, porque suelen vincular el derecho al voto con la nacionalidad o con la ciudadanía. Y hay raras excepciones. Bueno, hay que distinguir el derecho al voto en España de españoles, nacionales de la Unión Europea o los no nacionales, aplicando criterios de reciprocidad. Pero claro, el problema que existe con la reciprocidad es que como los tribunales piden una reciprocidad perfecta, claro, en aquellos países donde no hay democracia, los extranjeros que viven, los inmigrantes que viven en este país, no se les va a reconocer nunca la reciprocidad, o en aquellos países donde no existen elecciones municipales, porque la reciprocidad es para elecciones municipales. Bueno, pues ahí está. Yo termino ya. No olviden nunca olviden que los inmigrantes son sobre todo personas, y que son personas con dignidad, y que en la medida en que se les limitan derechos y libertades más allá de lo que se les puede limitar, pierden su condición de dignidad y su condición de persona. Y muchas gracias.